Reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Amós. Hear this, you who trample. Escuchen esto los que exprimen al pobre, despojan a los miserables diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza, y habrá un llanto como el hijo único, y será el final como día amargo. Miren, que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur, vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Verbum Domini. One does not live by bread. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Blessed are they who Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. with all my heart I seek you. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. My soul is consumed with Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. the way of truth I have chosen. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Behold, I long for your precepts. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. I gasp with open mouth. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor.
vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. As Jesus passed by, En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. and he got up and followed him. Él se levantó y lo siguió. People in his house, Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, need a physician. no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbum Domini. Pope Francis gave an interview El Papa Francisco ofreció una entrevista al comienzo de su pontificado en el 2013, from which we can gain some de basic la cual podemos philosophy and his entender algo de su filosofía y su visión para el futuro de la Iglesia. striking thing Creo que una de las cosas más llamativas que dijo el Santo Padre fue que fue la imagen que utiliza para describir la Iglesia. Él dice, puedo ver claramente que lo que más necesita la Iglesia hoy es la facultad de curar heridas y de calentar los corazones de los fieles. Necesita cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña después de la batalla. Es inútil preguntarle a alguien gravemente herido si es que tiene el colesterol alto y el nivel de su azúcar en la sangre. Hay que curar sus heridas y luego podemos hablar de todo lo demás. Curar las heridas. Y hay que comenzar desde abajo hacia arriba. Puede ser útil reflexionar sobre esta imagen del hospital de campaña. Yo nunca he presenciado un hospital de campaña en acción, pero me puedo imaginar que los soldados heridos tienen necesidad urgente de cuidado médico. No hay tiempo para hacer preguntas acerca de su involucramiento moral en la batalla o de otras cosas que no están relacionadas directamente al tratamiento inmediato de sus heridas. Necesitan cuidado de emergencia y lo necesitan ya. Los pacientes son evaluados según sus heridas para poder recibir el tratamiento que necesiten. Y una vez que sus heridas han sido curadas y vendadas, los soldados heridos necesitan médicos y enfermeras para que continúen acompañándolos en el proceso de sanación, para que les den terapia y les ayuden a guiarlos y a dirigirlos. Y en el sentido espiritual, cuando pensamos en la iglesia como un hospital de campaña, podemos sustituir pecadores con soldados heridos. Cuando los fariseos cuestionan a los discípulos de Jesús acerca de la razón por la que su maestro come con publicanos y pecadores, claramente ven algo problemático con el comportamiento de Jesús. En su rectitud han adquirido una actitud de superioridad hacia los demás y los consideran indignos de su tiempo y atención. Ven que Jesús coma con pecadores como un escándalo, en especial para sus discípulos, aquellos que están supuestos a aprender de su maestro. Como maestro, Jesús instruye a sus discípulos en diferentes formas, a través de sus palabras y acciones. El maestro que desea ser eficaz practicará lo que enseña, y Jesús es distinto a cualquier otro maestro que conozcamos, en que siempre practica perfectamente lo que enseña. No hay duplicidad o falta de integridad en él. Cuando los fariseos ven que Jesús se sienta a la mesa con publicanos y pecadores,
responden con desdén. Pero, ¿qué están supuestos a ver los discípulos cuando presencian esa misma escena que presencian los fariseos? Ven que Jesús está compartiendo hermandad en la mesa con los mismos que son considerados marginados de la sociedad, indignos de la atención de los rectos. Jesús come con los mismos que supuestamente serían sus enemigos, pues el pecado es ofensivo a Dios. Cuando los discípulos ven esto, lo que necesariamente concluyen de las acciones de Cristo es que el pecado no le importa a Dios. Pero no, porque Jesús suplementa sus acciones con una explicación. Aquellos que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En otras palabras, el deseo de Jesús no es meramente separar a los justos de los pecadores y disfrutar un asiento de honor con los justos, excluyendo a la misma vez a los pecadores. Jesús comunica a sus discípulos de manera poderosa que estos publicanos y pecadores, estos marginados sociales, son igual de preciosos para Dios que cualquier otra persona. Jesús ha venido a salvar a los perdidos, no a condenar. Un buen doctor no puede tratar la condición de un paciente a menos que se acerque al paciente y le hable y llegue a conocerlo y pase tiempo con él. El doctor no juzga a la persona sencillamente al mirarla, sino que aprende más información acerca de la persona, acerca de sus antecedentes y sus síntomas, para que el médico pueda dar un diagnóstico más preciso y recetar el tratamiento indicado. Un buen doctor continuará haciendo seguimiento con el paciente con el paso del tiempo para llevar control de su progreso y verificar que el tratamiento sea eficaz. Si un tratamiento falla, el doctor recetará algo más hasta que encuentre algo que funcione. Jesús enseña a sus discípulos a través de palabra y ejemplo que los discípulos deben estar entre los enfermos espirituales, entre los leprosos, por decirlo así, entre aquellos que necesitan médico, y no sencillamente juzgarlos desde la distancia. Desea que los discípulos muestren misericordia hacia los pecadores, así como Él les mostró misericordia a ellos. Y podemos hacernos la pregunta, ¿quiénes son las personas en nuestras vidas que miramos con desdén? ¿A quiénes solemos juzgar sin realmente llegar a conocerlos? ¿Quiénes son nuestros publicanos y pecadores en nuestras vidas? Pueden ser diferentes a cada uno de nosotros. Quizá puede que desdeñemos a ciertos familiares o amigos o compañeros de trabajo. Quizás desdeñamos a los pobres o los inmigrantes o los que viven en la calle. Quizás encontramos fácil desestimar a las personas, juzgándolos por adelantado basados en un grupo de ideas o ideología, poniéndoles etiquetas como liberal, conservador, izquierdista, comunista, pro elección, antiaborto, LGBTQ, demócrata o republicano. Una vez que les ponemos esa etiqueta, podemos tirarlos al basurero sin preocuparnos en analizarlos más. O podemos tratarlos mal, calumniarlos, porque los identificamos con una ideología que encontramos odiosa. Nuestro Señor y nuestro Santo Padre nos enseñan un camino diferente, un camino en que estamos dispuestos a reconocer la dignidad de la persona que tenemos ante nosotros, ver la imagen de Dios en la persona ante nosotros, sin importar sus faltas, sus pecados, sus opiniones personales.
to judge them, Estamos llamados a no juzgarlos, sino a sentarnos con ellos, a llegar a conocerlos, a escucharlos, meals with them, a to show compartir them mercy. comida con ellos, a mostrarles misericordia, porque Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. First, to remove the wooden beams from our own eye, Buscar quitarnos la viga del also ojo to primero, remove any obstacles al mismo that may be tiempo preventing quitar others cualquier obstáculo que impida a los demás a que tengan comunión plena con Cristo y su iglesia. Perhaps certain people hold certain Quizás opinions ciertas personas tienen ciertas opiniones porque fueron maltratados por personas en la iglesia. experience. Quizás han tenido una experiencia terrible con su sacerdote o personas en su iglesia y tienen aún sabor amargo en la boca y les es difícil regresar. Hemos de buscar quitar ese obstáculo del camino de ellos. Facilitate an Estamos llamados a facilitar un Jesus, encuentro entre divine Jesús, physician, el médico wants to divino, heal them, que quiere sanarles, who need Jesus, y aquellos que necesitan a Jesús. need Jesus. Todos nosotros necesitamos a Jesús. We are called to accompany others, Estamos llamados a acompañar a los demás y a comunicar el cuidado y preocupación por los demás. the physician accompanies. Así como un médico acompaña y continúa cuidando a su paciente, Hearts and minds are changed and los transformed. corazones y las mentes se cambian y se transforman There is an encounter. cuando hay un encuentro con el amor y misericordia de The Cristo. end game is the salvation of all La people. meta es la salvación de todos los pecadores, incluyéndonos a nosotros mismos, la unidad de la Iglesia en Cristo y la comunión de la vida y el amor para toda la eternidad con la Santísima Trinidad, dadora de vida. Y concluiré con un ejemplo de la vida real acerca de cómo lidiar con las personas con bondad y respeto y cómo esto puede tener un impacto There's a profundo. musician named Daryl Hay un músico de nombre Darrell Davis unusual story. de la raza negra con una He had historia inusual. the Ku Klux Klan Él ha ido a marchas del Ku in Klux 1968. Klan durante años. En 1968, a los 10 años de edad, Experience of racism tuvo su primera experiencia con el racismo by white people cuando fue atacado físicamente por cans and rocks personas blancas que le lanzaron as he was carrying latas y piedras y basura mientras portaba la bandera estadounidense en un desfile. but they were Inicialmente no entendía por qué la gente hacía eso, explained. pero sus padres más adelante le explicaron el racismo. And it was at this early stage in Y fue a esa edad temprana en su vida que se hizo la siguiente pregunta a sí mismo. hate me ¿Cómo puede alguien odiarme cuando ni siquiera me conoce, my skin. sencillamente por el color de mi piel? And later in his life, Más adelante en su vida, Darrell hizo investigación personal, kinds of consultando todo tipo de white bibliografía, bibliografía racista, answer to his question. tratando de encontrar una respuesta a su pregunta, pero ninguna de las cosas que leía le daba una respuesta satisfactoria. Finalmente, decidió Who would conversar con alguien que supiera la respuesta directamente, un miembro de la had a second KKK. arrange a meeting in a motel Mandó a su secretaria fijar una cita en un motel entre él y el dragón Roger imperial nacional de la KKK en esa época, Roger Kelly. Le dijo a su secretaria que no le informara al señor Kelly que él era negro. indeed Y surprised el miembro de la KKK se sorprendió efectivamente cuando se enteró cuál era el color de la piel de Darrell, pero aceptó sentarse con Darrell y conversar. disagreed on others. Y estuvieron de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en otras. Discussion, Y Roger durante la conversación, Roger lo dejó muy claro que that he a Darrell que él, el hombre blanco, era superior a él, el hombre negro. but Daryl wasn't there to Pero Darrell no estaba ahí para from him. discutir con él, sino para aprender de él y tratar de entenderlo. Time went on, Y con el paso del tiempo, Darrell invitaría a Roger a ir a su casa y a conversar. Y Roger lo aceptó. and at first Roger would never Al principio Roger no this invitation, era recíproco a estas invitaciones de invitar a Darrell a su casa, pero más adelante sí lo hizo y lo invitó. Roger Y de hecho, Roger incluso invitó a Darrell a ir a marchas de la KKK con él. and Daryl would go Darrell iría a estas was trying to marchas y tomaba apuntes para tratar de entender. again Y una vez más, the things that were said
at these rallies, estuvo de acuerdo con algunas de las cosas que se decían en estas marchas y estuvo en desacuerdo con otras. Y este inusual arreglo entre un hombre negro y un líder de la Triple K captó la atención al CNN y decidieron and in one of the speeches transmitir un segmento acerca de esto. Y en uno de los discursos que ofreció Roger a en una de estas marchas, él señala hacia este hombre negro, Daryl, y dice, to hell and back. yo seguiría a este hombre hasta el infierno y de vuelta, porque creo en lo que él representa y él cree en lo que yo represento. With everything. No estamos de acuerdo en todo, pero por lo menos él me respeta lo suficiente como para sentarse y escucharme, y yo lo respeto lo suficiente como para sentarme y escucharlo. Y en una charla que ofreció Charles Darrow acerca de sus experiencias con el líder de la KKK, él le dice a la audiencia, el respeto es la clave, sentarse y conversar, no necesariamente estar de acuerdo, sino respetarse uno al otro mutuamente y expresar sus puntos de vista. Darrow entonces camina por el escenario y dice, por ese respeto y mi disposición a escuchar, y la disposición de él a escucharme, él terminó abandonando el KKK. Y aquí está su túnica y levanta en alto la túnica y se la muestra a la audiencia y luego les dice, yo soy músico, no psicólogo ni sociólogo. Si yo soy capaz de esto, cualquier persona aquí es capaz de lo mismo. Tómense el tiempo de sentarse y conversar con sus adversarios. Aprenderán algo, ellos aprenderán algo. Cuando dos enemigos hablan, no están peleando, están hablando. Es cuando cesa la conversación que el terreno se convierte en fértil para la violencia, así que mantengan viva la conversación. Y puesto que después que Daryl empezó a ir a marchas, convenció a 200 hombres en total de abandonar la Triple K. Miremos pues el ejemplo de un valeroso hombre como Daryl y aprendamos a sentarnos y a conversar con las personas, en especial aquellos con quienes estamos en desacuerdo extremadamente, escucharlos y llegar a conocerlos sin juzgarlos. A través de la comprensión mutua podemos tener una probabilidad mucho más grande de guiar a otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos, más cerca a la verdad de Jesucristo y a la sanación y salvación que Él desea darnos a todos nosotros, los pecadores.